Esta clase puede ser muy larga, así que te recomiendo que la mires completa. Después la veas una vez más paso a paso y vayas tomando notas de los textos y sobre todo leyendo detenidamente hasta terminar para que sea más comprensible. Si tienes alguna duda o algo que no comprendas, puedes mandar un mensaje para que lo veamos más detenidamente. Para comenzar debemos dejar en claro que hay cosas que son de ortodoxia, o sea que son indispensables para la salvación y que si las cambias se vuelve muy peligroso. Por ejemplo, no podemos mover estos tres conceptos básicos: que solo hay un Dios, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que por medio de este sacrificio podemos recibir al Espíritu Santo de Dios. Una vez dicho esto, comencemos definiendo la palabra mesiánico. Aunque parezca raro, todo el que cree en Jesús como Hijo de Dios y está esperando que éste regrese, es y debe considerarse como mesiánico, ya que en su regreso a la tierra, Él instituirá su reino milenial como el Mesías prometido. Esta es mejor conocida como la era mesiánica, así que técnicamente cualquiera que lo está esperando es un mesiánico. Sin embargo, este término está más relacionado con los judíos, ya que para ellos aún no ha llegado el Mesías para que instale dicha era. Según ellos, Jesús no cumple todas las profecías, ya que se refieren a Él como Mesías prometido. En cierta forma parecería una contradicción contra todo lo que dice Lucas. Estas son las palabras que os ya hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Debemos recordar que aunque la palabra es para nosotros, no fue escrita a nosotros. En los tiempos de Jesús había una disyuntiva entre el judaísmo de su época, en la cual algunos creían que el Mesías aparecería de dos formas: o los liberaba de la opresión y con eso se instauraba la era mesiánica, o aparecía de forma humilde y los liberaba de sus pecados. Ellos se basaban tanto en Isaías como en Daniel, ya que dice en Daniel que precisamente había uno que miraba en las nubes. Recordemos que ellos no tenían un libro de Apocalipsis, mucho menos las cartas del Nuevo Testamento. Por otro lado, se basaban también en lo dicho, como ya lo comenté, del profeta Zacarías, que menciona cómo el Mesías regresará humilde a salvarlos. Así que por un lado lo tienes viniendo en las nubes y por otro lado en un pollino. ¿Cómo resolvieron este problema? Pues si el pueblo era humilde y estaba arrepentido de sus pecados, él vendría en un pollino. Pero que si el pueblo estaba subyugado por otro reino, entonces vendría en las nubes a salvarlos de sus enemigos. El problema con esta teología es que no saben cómo conciliar lo dicho por el profeta Isaías. Cuando menciona la muerte y exaltación del Mesías, es algo que sale de su completa comprensión. A raíz de esto se crean dos corrientes de pensamientos: el modelo nazoreo y el modelo talmúdico. El modelo nazoreo dice que un solo Mesías cumple dos roles: la aparición del Mesías, que ofrece ofrenda especial, es decir, un Mesías sacerdotal, y la aparición del Mesías para establecer la edad mesiánica en la tierra, es decir, un Mesías monárquico. Por el lado talmúdico se cree que solo una persona es la que aparecerá, como sacerdote o para establecer la era mesiánica y no más. Por eso es que para la mayoría de los judíos que se rigen por el Talmud, no es Jesús el Mesías, porque solo debe aparecer una única vez. Sin embargo, como ya vimos, el modelo nazoreo es el que se acerca más a lo establecido por los apóstoles, como por ejemplo lo que encontramos en Filipenses. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y aquí viene este agregado: Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Padre. En estos versículos tenemos la distinción entre el nombre de Jesús, por medio del cual seremos perdonados por su sacrificio, y después tenemos la salvación por medio de Jesús, el Mesías, o Cristo en griego. Recordemos que la salvación es de la ira del Cordero, no de las naciones ni del diablo, sino de la ira del Cordero. Este es un conflicto que se tiene en muchas ocasiones cuando se lee la Escritura y se hace una eisegesis al decir que seremos librados y no tendremos ningún conflicto de las naciones. Todos vamos a sufrir. Cuando Jesús habla con sus discípulos en Lucas
Él les abre el entendimiento y es para que comprendan este detalle. Pero ¿cuáles profecías no ha cumplido aún? Bueno, pues primero, no se ha erradicado la muerte. Segundo, no se ha desaparecido la idolatría. Tercero, no ha destruido a los que comen cerdo o ratón. Cuarto, no se han celebrado las fiestas del Padre. Entre muchas otras cosas que aún están en espera. ¿Pero esto le quitará que sea el Mesías? Por supuesto que no. Al revisar a profundidad, veremos que cumplió perfectamente la parte sacerdotal. Por eso es que sabemos que es el Mesías que estábamos esperando. Ahora vamos a aclarar un punto refiriéndonos al pueblo de Dios. Conforme avancemos vamos a ir aclarando algunos otros detalles. Por ejemplo, comencemos viendo de dónde aparece el pueblo de Dios. Debemos tomar en cuenta que Dios es el que elige, no lo que nosotros digamos o pensemos o deseemos. Muchas teologías, dentro de ellas, la de la Iglesia Católica, dice que el gentil reemplazó al pueblo de Dios que él mismo eligió. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de cuál es el pueblo de Dios. Algo que no podemos perder de vista es que el primer hombre al cual Dios llama para hacer de él un pueblo era un gentil. En Génesis nosotros encontramos que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Por qué es que Dios mira con agrado a Abraham? Mira, hay una historia en el libro de Jacer muy interesante. En una ocasión dice que llegó Abraham a la casa de su padre y vio que tenía él unos ídolos ahí. Y cuando llegó, le dijo a su mamá que le hiciera una carne para darle a los ídolos y encontrar favor delante de ellos. Su madre preparó la carne, se la dio, él se sentó y se las puso. Dice que pasó todo el día y ellos no tomaron la carne que él hizo. Al siguiente día volvió a levantarse, le volvió a pedir a su mamá que preparara otra vez comida y se las volvió a poner a esos ídolos. Resulta de que al ver que no le hacen caso, que no se mueven, que no hacen nada, toma una hacha de su padre y con esa misma hacha destruye a los ídolos menos al mayor. Cuando oye todo este relajo, su papá llega y ve que están sus ídolos destruidos y nada más hay uno con un hacha. Manda a hablarle a Abraham y le dice: ¿qué has hecho? Y dice: bueno, padre, yo preparé comida para ellos y cuando la tenía ya preparada y lista y acomodada, el más pequeño agarró comida y empezó a comer y así los demás, y el grande se enojó y agarró un hacha y los destruyó a todos. Y le dice su papá: ¿cómo se te ocurre pensar eso si yo los creé? Y dice Abraham: si tú mismo me estás diciendo que los creaste, ¿cómo puedes pedirle a ellos que te bendigan si no pueden andar ni comer y aparte son creados por ti? Ahora, viendo esta idea de Abraham, podemos comprender cómo es que Dios tiene misericordia y crea de él toda una nación. Y le da dos promesas. Número uno, hacer de él una gran nación, es decir, crear una identidad. No cualquiera tenía un solo Dios, además cómo comportarse ante los demás. Por algo dice que será como una marca en la mano y en la frente. Una manera de pensar y una manera de hacer distintos a todos. De un gentil crea toda una población especial para Dios. La segunda promesa que le da es una heredad, es decir, una herencia. Estas son las dos promesas que Dios le hace a Abraham. Son de las cuales los apóstoles hacen todo el tiempo un hincapié y una referencia acerca de las promesas dadas a Abraham. Tener identidad y tener una herencia. Después Dios cambia el nombre de su nieto Jacob por el nombre de Israel. Ya en Egipto crece la descendencia y de ahí salen como nación libre. Después de ser gobernada por 3 reyes, se dividen en 2 reinos. Como ya habíamos hablado esto, incluso muchos pueblos, hasta los mismos judíos, creían que no volverían a reunirse después de haberse separado esos 2 pueblos. Sin embargo, el Creador siempre tiene todo preparado. Dios siempre cumple sus pactos. Nosotros encontramos en Apocalipsis cómo se tiene una ciudad de su pueblo y marca a 12 tribus, no solo a una. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como ejercicio te invito a que encuentres en la Biblia a qué cosas Dios llama que serán señal entre su pueblo y él. Es muy curioso cómo muchas personas, después de leer literalmente hijos de Israel, les llaman judíos. No podemos hacer una eisegesis en estas cuestiones porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los judíos son Leví, Benjamín y Judá. Aquí literalmente habla de los hijos de Israel y más adelante menciona quiénes son las 12 tribus. Curiosamente, la Santa Ciudad tiene 12 puertas con los nombres de las mismas tribus. Algunos dicen que la iglesia estará en el cielo haciendo una diferencia entre la nueva tierra donde está la ciudad y los cielos. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser de las naciones que han sido salvas y que entran por sus puertas, ya que este lugar en la tierra estará no solo el Cordero, sino hasta Dios mismo. En Apocalipsis dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Este es el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham al darle una tierra y hacer de él una gran nación. Ahora, hablemos un poco acerca de la religión judía. Cuando los hijos de Israel se dividieron y el pueblo del norte se esparció por todas las naciones por ir tras otros dioses, quedó solo Judá, Benjamín y Leví. Ahora, este pueblo, solamente los judíos, fueron expulsados solo por no respetar el reposo de la tierra. Eso debería ser suficiente para hacerte recapacitar y pensar en la importancia que Dios le da a su día de reposo. Una vez que regresan de Babilonia, traen diferentes formas de comportarse que aprendieron precisamente de Babilonia, como por ejemplo los nombres de los meses. Nosotros vamos a encontrar en la escritura cómo Dios habla en contra de Tamuz, pero sin embargo ellos usaron ese nombre para dársela a un mes. ¿Tú crees que Dios les daría el nombre de ese Dios para que lo usaran en un mes? Obviamente no. Ese nombre lo traen de Babilonia precisamente. Ahora, como este ejemplo, encontramos muchas más cosas, pero uno de los detalles más delicados es el agregarle a la ley de Dios para evitar volver a ser expulsados. Después del problema que tuvieron contra Antíoco Epífanes, el cual ocasionó la abominación desoladora de la que habla Jesús en Mateo 24, que precisamente está registrada en Macabeos 1, y del levantamiento en armas de los macabeos para evitar ser destruidos y cuidar del propio pueblo, es que se crean nuevas leyes sobre las ya existentes. El judaísmo actual tiene dos leyes, una oral y una escrita. La oral comenzó a escribirse a partir del V siglo después de la muerte del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo hace una distinción entre estas dos en la carta a los Gálatas. En el capítulo 4 de Gálatas dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora, esto parece una redundancia, pero literalmente para ellos una ley en algunos casos se eleva a la altura de la ley dada por Dios. Por ejemplo, veamos un ejemplo de un pasaje donde se eleva esta ley oral a la altura de la ley de Dios. En la carta a los Corintios dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Para alguien que ha crecido creyendo que lo más importante es lo dicho en el Nuevo Testamento y desconoce la ley de Dios, creerá que este versículo está hablando de la ley dada por Dios. Pero por desconocer acerca de la ley judía, es que hoy en día pastores que prohíben la participación de una mujer en las congregaciones pasan por alto precisamente y desconocen de dónde procede esta ley. Lo peor de todo es que a veces se pierden predicaciones de algunas hermanas que serían demasiado edificantes. Sin embargo, no aparece por ningún lado esta ley en el Antiguo Testamento. De hecho, esta proviene del Talmud, del lado del Divrei Soferim o la interpretación rabínica. Pero Pablo la menciona como una ley, y si revisamos el contexto veremos cómo lo eleva a la ley dada por Dios, porque, repito, no existe esta ley dentro de la ley dada por Dios en el Pentateuco. Cabe aclarar que sí hay cosas que una mujer dentro de la liturgia no puede realizar, pero esto no impide que pudiera predicar en la congregación.
Sin embargo, solo ese tema sería una clase completa. Pero por el momento dejemos y sigamos leyendo Gálatas. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por las promesas, lo cual es la alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La ley oral proviene desde los tiempos de Moisés. Recordemos que era toda una nación que no podía estar cuidando a cada una de las personas. Su suegro le da una idea para cómo hacerle con cada uno de los demás. Incluso Dios mismo pone del espíritu de Moisés sobre algunos de los ancianos. Así que para ellos lo que digan los sabios es más importante incluso que la propia ley de Dios. A esto se refiere el apóstol al decirles que son dos pactos. Sin embargo, después de ser escritas se hicieron distinciones entre ellas, como lo son el Talmud, el Midrash, el Sidur, la Cábala, en fin. El Talmud contiene la recopilación de la ley oral judía, así como las controversias entre rabinos a lo largo de los años. El Midrash es la explicación de los primeros 5 libros de la Escritura, y no nada más en esos. Lo encontramos en diferentes ocasiones en la palabra, también dicho por Jesús, o los que están escribiendo lo que dice Jesús, o por el apóstol Pablo en las cartas. El Sidur es el libro del cual se recopilan parte de salmos, además de oraciones para diversas ocasiones. La Cábala es la interpretación mística acerca de las Escrituras. Pero así como está esta división en la ley oral, netamente judía, también dentro de la ley de Dios está dividida entre decretos, estatutos y mandamientos. No es lo mismo. El desconocimiento, como ya lo hemos comentado, hace que pensemos que la ley de Dios es una sola y que no hay divisiones dentro de ella, pero no es así. Así como toda ciudad tiene leyes de tránsito y de convivencia, lo mismo ocurre con las dadas por Dios. Cabe aclarar que no es para todos. Dentro de esta, solo los mandamientos se aplican a todos. Dentro de los decretos y los estatutos son para cosas y personas específicas. Por ejemplo, el guardar el día de reposo como santidad y usarlo solo para el Señor es para todos. No puedes decir que no es para ti. Algunos otros, como los decretos para los sacrificios, no pueden estar vigentes ya que por obvias razones no tenemos el templo y no se pueden aplicar. Incluso las leyes sobre pureza ritual no funcionan ahora, ya que no hay, repito, un templo donde lo podemos emplear. Lo que sí debemos recordar es que si tú vas de paso, no pienses que la ley se te puede aplicar a ti. La ley es solo para el pueblo del Señor y no son para ti si tú eres un extranjero que vas de paso y no piensas quedarte dentro del pueblo. Esto es solo para los que desean entrar en el reposo del Señor y no solo para los que van de paso. Si tú trabajas en el Evangelio por dinero, no es para ti. El conflicto en el Nuevo Testamento es muy interesante porque tiene estos problemas. Algo que debemos tener muy presente es que para los judíos es más importante la ley oral que la ley dada por Dios. En teoría, ellos le creen a Dios, pero en la práctica es más importante lo dicho por un rabino que por Dios mismo. Hay un dicho que dice: si 1000 profetas profetizan que no, pero hay 1001 rabinos que dicen que sí, le tienes que hacer caso a los rabinos y no a los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos un conflicto recurrente entre los judíos y los que eran gentiles. Y algo que tenemos que tomar en cuenta que si vemos, los primeros en recibir el Espíritu Santo son judíos, no son gentiles. No es hasta que llegamos a Hechos que encontramos esto que dice Simón. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Así que cuando estos se enteran que no son los únicos, ocurre un shock. Como ya vimos en el contexto, no tenían mucho tiempo que Antíoco Epífanes intentó deshacerse de su forma de ser, eliminando el culto, la alimentación y la forma de ser.
de repente aparece gente de otra nación que no conoce la pureza ritual. Recordemos que el pueblo debe tener una identidad y una heredad y darse cuenta que no son los únicos que tendrán el beneficio de ser llamados pueblo. Es para algunos un shock, incluso hasta para los mismos apóstoles, ya que encontramos una confrontación, repito, en la carta de los Gálatas de un suceso ocurrido entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, para comprender a profundidad este tema, es necesario conocer las leyes hechas por Shammai que se registran en el Talmud, las cuales hablan acerca de lo que representaba para un judío de la época comer con un gentil. Sin embargo, el apóstol Pablo conoce la distinción entre lo ritual y lo moral. Como paréntesis, debemos conocer que cuando Dios va a realizar algo muy grande, no usa a cualquier persona. Por ejemplo, tienes a Moisés. Moisés está sacando a toda una nación, pero primero lo tiene siendo el hijo del rey del faraón para saber cómo va a entablar una comunicación con el faraón. Cuando va a regresar el pueblo del norte, el Señor elige a Pablo para que él sea el que traiga de regreso, ya que él conoce toda esta ley. Y no nada más a él, sino también a Bernabé. En el caso cuando saca al pueblo de Israel de esclavitud, Dios entrenó desde su nacimiento a uno de su pueblo para que fuera príncipe y conociera cómo guiar a una nación. En el caso del regreso de la casa del norte o del reino de Israel, Dios entrenó a uno de su pueblo en todas las leyes judías para que estuviese preparado ante estas situaciones. Para alguien que no conoce, repito, la ley de Dios es muy difícil de comprender, y más cuando se le delega a alguien más para que estudie por nosotros y después de eso no tomamos nosotros el tiempo de saber si es cierto lo que nos está comentando o no. Eso es lo que registra la carta de los Hechos. En el capítulo 15 nosotros encontramos, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Por cierto, siempre que veamos el nombre en la escritura de algún lugar o de alguna persona, es bueno que busquemos qué y por qué se está mencionando. En este versículo nos muestra cómo la ley oral era muy importante para ellos. Ahora, este rito no está en la ley dada por Dios. Este también está registrado en el Talmud. Y créeme, no te va a gustar lo que tienes que leer ahí. Sin embargo, era necesario para que fuesen aceptados por todos los judíos. Y no solo eso, sino hasta que pudiesen entrar en el templo o incluso pastorearlos. Sin embargo, estos que vienen de Judea se lo están diciendo a personas que tal vez jamás en su vida tuvieron la oportunidad de ir al templo, y les están pidiendo una pureza ritual que no es necesaria. Dicho acto es para ser aceptado por ellos, y dicho sea de paso, no estaba el apóstol Pablo en contra de ello, ya que él mismo circuncida a Timoteo. Por cierto, te invito a que conozcas la ley de Dios en cómo lo instituye y lo que ocurrirá en el milenio con los que no estén circuncidados. No puedes argumentar nada al respecto si no sabes y no tienes toda la información. Recuerda que lo que Dios dice se cumple, no se cuestiona. La ignorancia acerca del tema no te libra de la responsabilidad. Así que como el tema de las mujeres en las congregaciones es muy complejo de explicar, lo mismo ocurre con este tema. En algunos casos, por no conocer estos detalles tan importantes, se cree que de lo que está hablando el apóstol Pedro en Hechos es acerca de la ley de Dios. Nosotros vamos a leer ahí que dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos han podido llevar? Pensar que está hablando acerca de la ley de Dios es muy peligroso. Además que sería contradictorio contra la propia palabra, ya que encontramos al Señor Jesucristo mismo en Mateo diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No solo contradeciría al Señor Jesús, sino también lo dicho por el apóstol Juan. Pues este es el amor de Dios,
que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Además de lo dicho por el salmista, nosotros vamos a encontrar en el Salmo 119 que dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente, y luego, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El versículo 53 no se queda atrás, dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Lo dicho por el propio Dios también en Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Entonces, pensar que nadie pudo cumplir a totalidad la ley de Dios también es decir algo en contra de la propia Escritura, ya que encontramos gente que sí lo llegó a hacer. Dice en Lucas 1:15, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y su mujer, que era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no solo ellos, sino también el propio apóstol Pablo llega a decir que él cumplía la ley de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué clase de Dios sigues si éste impone yugos que nadie puede soportar? ¿Cómo podría juzgarnos su propia ley si ésta nadie puede cumplirla? El conocer estos detalles es de suma importancia. Recordemos que aunque las escrituras son para nosotros, no fueron escritas a nosotros. Un dato que agrega Jacobo en esta reunión que se sostiene en Jerusalén para tratar estos detalles de pureza ritual es la mención del profeta Amós. Muchas personas no le toman importancia a la división de las casas de los hijos de Israel y por ende ignoran a qué casa les está hablando el profeta. La profecía que se está dando está hecha hacia la casa de Israel. Ellos no deseaban nada con la casa de Judá. No podemos ignorar que Dios tiene solo un pueblo. Esta profecía que está haciendo es una alusión precisamente a las dos casas y recordemos que la casa de Israel desapareció entre los gentiles. Así que deben de regresar para volver a ser un solo pueblo. Esto hace que tome importancia el hecho de que mencione a este profeta. Además, debemos tomar en cuenta que también con la entrada de la casa de Israel vendrían gentiles, los cuales Dios le plació que usted y yo dejásemos de ser extranjeros y seamos uno solo con su pueblo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En múltiples ocasiones, cuando se habla de que los gentiles solo deben cumplir 4 cosas, tomando como base los versículos de Hechos 15, que dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ignoran por completo los siguientes versículos porque esto ocasiona que no se sepa cómo corregir el problema que incluye a la ley de Dios. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que alguien se convirtió al Evangelio si no ves un crecimiento del conocimiento del Señor en su vida? Es decir, tiene más de 1 año asistiendo, ves que su comportamiento es igual y que no solo eso, sino que no cambia, no ora, no ayuna, no estudia la Biblia, no va más allá. ¿Acaso eso es ser un verdadero cristiano? ¿Acaso con hacer solo la oración de salvación es suficiente como para decir que él ya es salvo? Bueno, pues ese es el problema en el que están en esta situación. Imagínate que te acabas de convertir y estás a punto de morir y alguien te dice que si no te bautizas en un río no serás 100% salvo. Ahí es una situación complicada. Sin embargo, si ya aceptaste al Señor y vas creciendo en la doctrina, es lógico que quieras dar el siguiente paso y bautizarte, porque ya conoces la Escritura. De esto se tratan los siguientes versículos. Por eso dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Todo aquel que era gentil y comenzó a agregarse cada día de reposo, va a reunirse y aprenderá lo dicho por Dios por medio de Moisés. Conforme vaya aprendiendo, entenderá el porqué de la circuncisión. La importancia de pertenecer a un pueblo escogido por Dios y la herencia que le espera. Pero si de golpe le dices, si no haces esto o aquello, no eres salvo, es obvio que generará un conflicto entre personas, ¿no crees?
Por cierto, es muy importante que estudies acerca de la importancia de la circuncisión entre los griegos para que sepas el nivel de problema al que se estaban enfrentando los judíos. Además del problema que estaba implicando el desprecio de los griegos hacia los que se convertían al Señor. Uno de los conflictos al que se enfrenta el escritor de la Carta de los Hebreos es la falta de conocimiento de las propias escrituras y cómo solo asisten por asistir, y claro, algunos otros que ni siquiera asisten. Sin embargo, a veces así estamos nosotros, que tenemos tiempo asistiendo y solo conocemos algo culturalmente y no vamos más allá en el conocimiento del Señor. Una vez conociendo esto, acerca de la ley y de cómo es importante saber cómo es para un judío más importante la ley oral que la ley de Dios, además de que como algunos de ellos quieren que antes de que camines tengas que volar, es importante reconocer que algunas de las cartas escritas de los apóstoles son para dar una solución a un problema que ocurría en algunas congregaciones. Tome en cuenta que no tenemos la carta que la congregación escribió acerca de su problema. Solo tenemos la respuesta, es decir, la carta que enviaron los apóstoles. Recuerda que el Espíritu Santo puede hablar en alguien moralmente puro, aunque éste no esté ritualmente puro. Pero jamás vivirá en alguien ritualmente puro, pero moralmente impuro. Cuando el Mesías venga a todos, ojo, todos deberemos ser moralmente puros para que después del milenio Dios esté entre nosotros y todos seamos tanto moral como ritualmente puros. Te recomiendo tratar de entender un poco las cartas apostólicas estudiando un poco acerca de lo que es culto imperial, castas del primer siglo o del Imperio Romano, diferencia entre la casa de Shammai y Hillel, la reciprocidad del primer siglo, honor y vergüenza, las comidas en comunidad, lo que significa comer sacrificado a los ídolos, pureza ritual y pureza moral. Ojalá después podamos hablar de estos puntos, ya que son muy importantes, como ya dije, para comprender mucho del conflicto de los apóstoles con los gentiles. Por lo menos, aunque sea solo por curiosidad, por favor también estudia las fiestas del Señor, aunque sea por curiosidad. Recuerda que no son judías y que pertenecen al Señor y que son dadas y ordenadas por Él. Recuerda que son sombra de lo que ha de venir, no de lo que fue. Eso es algo que siempre está ahí en la Escritura, sombra de lo que ha de venir. Además de esto, debes conocer cuando los apóstoles mencionan a Cristo, es decir, el Mesías, siempre para salvación de la ira del Cordero, y a Jesús, que es por su medio por el cual accedemos al Padre, pero por medio del Mesías, es decir, Cristo, que tenemos salvación del castigo eterno. Recuerda que también es importante saber hacia quién está dirigida la carta, ya que algunas veces no solo es para gentiles, sino para las tribus dispersas. Vamos a hablar un poco acerca del judaísmo actual. En la actualidad hay algunas corrientes judías dentro de las que se destacan los que son muy rígidos, las que son muy rígidas como las ultraortodoxas, algunas menos rigurosas como las conservadoras o las reformadas o progresistas que son un poco más light y no son tan apegadas a las leyes. Curiosamente, no son tantas como las corrientes cristianas de esta época. Todos los judíos tratan de mantener su identidad, así como su pertenencia. Desde los padres de la iglesia, no la iglesia primitiva, y a partir del año 135 se comienza a eliminar tanto la ley de Dios y a los judíos para evitar que se congreguen junto con los gentiles. Ya para el año 144, con Marción del Ponto, se comienza a mutilar la Biblia y a solo repartir el Nuevo Testamento. En la década de los 70 se intentó hacer que los judíos conocieran a Jesús, pero con esto solo se logró que los cristianos adoptaran ideas judías, como el usar una kipa, lo cual es parte del Talmud. Aquí es muy interesante y muy importante conocer qué es una ley dada por Dios y qué es una ley dada por los rabinos. Algunos creen que el usar un manto solo es de judíos, pero esta es una ordenanza de Dios. Además de que la ropa de uso diario debe de llevar también flecos. Después de los 70 y que comenzaron los cristianos a conocer más acerca del Antiguo Testamento, algunos comenzaron a desviarse a tal punto que comenzaron a creer que la salvación es solo por obras. Al igual que los primeros cristianos, algunos no conocen la diferencia entre lo que el judaísmo enseña y lo que Dios ordena. El desconocimiento no es exclusivo de ellos, es de todo mundo. Recuerde que todos estamos aprendiendo.
Algo que debe caracterizar a la actitud de todo cristiano es que siempre debe de estar buscando la verdad y sobre todo está apegada a las escrituras. Así como es fácil desviarse por el judaísmo y la mala interpretación rabínica, también lo es ante los teólogos que lo alejan de la enseñanza de las escrituras como tal, sin conocer los contextos y desviándose fácilmente. O peor, cuando no se tiene toda la información completa para tomar una decisión. Así como los judíos le agregaban un poder místico a una oración repetida, lo mismo ocurre con los que le agregan poderes especiales a las cosas que tienen que ver con la nación de Israel. Si bien no podemos alejarnos del todo del pueblo, ya que es un reloj profético, sí debemos saber en qué punto Dios está ordenando las cosas y en qué otro es una tradición de hombre, como por ejemplo las danzas. ¿Sabía que estas son traídas desde Egipto? Y tiempo después, cuando regresan de Babilonia, se le agregan otras cosas. Y de eso es de lo que tenemos como agregado en algunas congregaciones. Muchas corrientes que buscan algo más de la escritura en el judaísmo o en los mesiánicos, por llamarlos de alguna manera, la mayoría de ellos han cambiado los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por una terminología hebrea. Debemos tomar en cuenta que estos sí realmente están traducidos de su idioma original al español y que en la traducción pierde en algunos casos el sentido mismo de lo que significa. Por eso es que al ser transliterados no es lo mismo mencionar el nombre correcto usando el idioma original que la traducción. Un ejemplo de esto es el nombre de Jesús. En español no significa nada. Sin embargo, en hebreo el nombre correcto es Yeshua, que significa Jehová salva. Ahora, nosotros le llamamos Jesús, pero realmente no existía la J hasta antes del siglo XVI. El nombre correcto era Yeshua. Sin embargo, con el cambio de los tiempos se agregó la J y por eso es que tenemos ahora Yeshua. Lo mismo ocurre con el nombre del Creador. Si algo debemos conocer es que en el griego ya se le decía Cristos a sus deidades. Además que el derivado de Dios proviene del término Zeus. Así que es mejor llamarlo por su nombre correcto. ¿Y cuál sería su nombre correcto? Pues el de Dios sería Elohim, o Jehová sería Jehová, Jesús sería Yeshua, Cristo sería Mesías, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Puede que para ti no tenga más importancia y digas que solo son nombres, o que eso no significa para ti. Bueno, si ese es tu caso, te invito a que estudies más a fondo acerca del nombre del Creador y la importancia de Él en las Escrituras. Una vez que hagas esto y revises las profecías y las cartas, comprenderás la importancia de realmente de pronunciar el nombre correcto del Creador. Pero mientras lo dejes a la deriva, piensa que pudiera que estés olvidando algo de la Escritura o que no tengas toda la información correcta. Muchas veces para decir que ya no debemos obedecer lo que el Señor dijo en cuanto a su ley, se cita el siguiente pasaje. En Gálatas 3 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, se usa este pasaje para hacer una enorme exégesis, y de paso se ignora el contexto de lo que se está citando en esta ocasión. Así que para concluir, analicemos a profundidad lo que realmente está ocurriendo en este versículo de Gálatas. Ellos tienen un problema grande. Hace un momento les enumeré que debes estudiar para leer alguna de estas cartas. Una de esas es conocer las castas. Si no sabes cómo están estas, puede que saques de contexto este pasaje. En él encontramos distintas clases como son griego, esclavo, libre, varón, mujer, judío. Es importante saber cuál era el rol de cada uno y sobre todo qué tienen en común para ser mencionados aquí. Mira, para empezar, el griego era considerado una persona civilizada, a diferencia de un judío que por su circuncisión era tenido como un bárbaro o como alguien corriente. A lo mejor en alguna ocasión ustedes habrán visto las esculturas griegas y en ellas se ven a los hombres que están con el pelo recortado y desnudos. No se aprecia que estén circuncidados. Eso hacía que ellos aparentasen estar siendo educados. Pero sin embargo, la diferencia entre ellos y un judío es que si éste estaba circuncidado, para ellos era tenido como alguien muy corriente.
Cuando usted vea un dibujo de Jesús con un pelo largo, un manto rojo cruzado en su pecho, debe saber que la vestimenta es griega y que el pelo representa que él es un bárbaro, es decir, alguien muy corriente según los griegos. Ahora el esclavo está atado a su amo. El libre o compró la libertad o siempre lo ha sido, pero eso no significa que él tenga recursos como los tendría un griego o un romano. La mujer, por el simple hecho de serlo, ya estaba condenada a la marginación. En el caso de las griegas, en algunas partes, por lo menos una vez en su vida, la mujer debería tener sexo y ese dinero ofrecerlo a su dios. Por el lado de los hombres, si no se tenía dinero, éste estaría dentro de las castas más bajas y por consiguiente no debería tener casi posiciones. Ahora, dejando de lado al griego, todos los demás tienen algo en común y es que no tienen una heredad. Ahora imagínate asistir el día de reposo con tu patrón griego y verse a la par y tal vez el jefe desear que el esclavo le sirva. Y lo que dice Pablo es fuerte, ya no hay diferencia entre ellos. Y lo que dice en el siguiente versículo Pablo es muy fuerte, dice, y si vosotros sois de Cristo, es decir, Cristo para salvación, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa hecha a Abraham? Como ya lo dijimos, dice en Génesis, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Ahora, imagínate que eres un esclavo y de repente escuchas esto, que eres su descendencia y que tendrás una heredad. Imagínate, ¿cómo te sentirías? ¿Con qué ojos él vería ahora a su patrón? ¿O cómo debería cambiar el trato entre ellos? Si eres descendiente de Abraham, ¿crees que se te ordenaría que hagas algo distinto a sus hijos? Fíjate lo que dice en Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardaréis mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Si eres descendiente y mereces esta promesa, ¿por qué serías diferente a la raíz? Recuerda que hay un pacto que Dios hace con los que se agregan. En Hebreos tú encuentras, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré de mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si tú has sido perdonado de tus transgresiones y pecados, ¿qué es lo que te tocaría hacer para saber que estás en pacto? Lo que no debes confundir u olvidar, y ya para terminar, es que la salvación pertenece a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Mesías. Y no podemos dejar fuera a su Espíritu Santo. Recuerda que en hacer la ley del Señor hay santificación y sobre todo que no la guardamos por obligación, sino por amor al que nos redimió del pecado. Retroceso sería pensar que con hacerla serás salvo. Recuerda siempre leer en contexto para evitar pretextos. Por favor, verifica y valida esta información. Además recuerda no solo ser oidor. Dios te bendiga.